Que en la vida los momentos difíciles son enfrentados con decisión. Radio Mujer presenta Historias y Vida. De la tarde con 6 minutos, estamos iniciando Historias y Vida este sábado 7 de enero del 2017, pues prácticamente el primer programa en vivo de historias. Un gusto saludarte, de verdad, deseándote que, bueno, pues sea un año muy próspero, lleno de mucha salud, sobre todo, y lo demás, bueno, seguramente ya se va dando solo, así es que acompáñanos, déjanos formar parte de, pues, de tu familia, de tus amigos, de lo que estás haciendo las tardes de los sábados, que digamos son ya un poquito más relajadas. Habrá personas que, bueno, pues siguen todavía trabajando y que descansan hasta el domingo, pero de cualquier manera se siente ya algo más tranquilo. Además, bueno, pues digamos que todavía muchas personas están de vacaciones, que muchos todavía pues el día de ayer no laboraron, sobre todo los niños, esperando el regalo de los Reyes Magos. Quizá este fin de semana habrá por ahí todavía alguna partida de rosca de Reyes, así es que pues se siente un poquito esto de descanso, como que ya se está agarrando las pilas para iniciar pues con todo el 2017, prácticamente el lunes 9 de enero, que ya la mayoría, pues ahora sí todos están de regreso de vacaciones y de clases y de vacaciones y regresan a clases o a su trabajo. Y las señoras que no están trabajando, bueno, pues regresan a la rutina de todos los días. La tarde del día de hoy vamos a estar hablando sobre depresión y ansiedad. Dos situaciones que pues año con año hay que estar hablando del mismo, porque bueno, pues no hay una fecha en específico, pero como yo lo hablaba antes de iniciar con mi invitado, seguramente hay factores como lo que estamos viviendo ahorita como pues mexicanos ante esta situación del alza a la gasolina y con ello muchísimas cosas más, que bueno, pues hay como un desánimo en general, una situación como de híjole, ¿cómo nos va a ir ya con esta noticia empezando el 1 de enero? Pues ¿qué podemos esperar? Ya lo escuchábamos ahorita en las noticias, la gente ya está pues hablando de un alza en otros costos, y entonces bueno, pues aunado a esta situación, ¿qué podemos hacer para, en la medida de lo posible, pues bajarle un poco a esto de sobre todo la ansiedad, y también hablar de la depresión? Que hay que decir que la depresión como tal, bueno, pues no es nada más me siento triste, sino es toda una situación ahí crítica que tiene mucho que ver también pues con situaciones químicas, y de eso nos va a estar hablando nuestro invitado. Gracias a Arturo Cervantes, que está en los controles. Abraham está en la imagen. Soy Rosy Muñoz. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un WhatsApp: 33 10 19 07 12. Le mando un saludo a la directora de Humanamente, Sara Valenzuela, que pues mes con mes, el primer sábado de cada mes, estaremos tocando estos temas que manejan ahí en Humanamente esta asociación, y que ya, bueno, desde el año pasado los hemos estado tratando, y ha estado ya aquí con nosotros. Y en esta ocasión, bueno, pues está con nosotros el doctor Francisco Santana, colaborador ya también de otros programas aquí en Radio Mujer, y me da mucho gusto pues presentarlo, psicólogo de ahí de Humanamente, para hablar de este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Rosy, a todo dar, muy contento. Iniciando el año. Sí, con todo el ánimo, con toda la disposición. Yo creo que es importante que entendamos que no tiene que ver nuestro estado de ánimo para enfrentar las cosas. Finalmente las vamos a enfrentar, como sean, con alza o sin alza de gasolina, tenemos que enfrentarlas, y si lo vamos a hacer, pues mejor que estemos con todo lo que tenemos bien puesto. Claro.
¿Cómo podemos empezar antes de tocar el tema de la depresión, lo que hablábamos, precisamente este desánimo, y que luego de repente como que se contagia, ¿no? A veces uno diría, bueno, pues a lo mejor voy iniciando el año, tengo toda la actitud, tengo un empleo, tengo familia, tengo todo, pero el escuchar a veces tantas noticias, escuchar la opinión de los demás, las quejas, pues sí llega a afectar. Claro, sobre todo lo que se mueve mucho en las redes también, porque Ese ahora es otro, ajá. a través del WhatsApp llega o del Face llega muchísimo, pero creo que tenemos que entender un poco que si no leemos historia, que si no entendemos cuál ha sido el pasado de este mundo y de los diferentes países, como siempre cíclicamente las cosas cambian, se mueven y cuando se mueven no necesariamente se mueven hacia lo mejor, a veces se mueven hacia lo peor, hacia arriba, hacia abajo, entonces nosotros tenemos que estar preparados y tratar de entender qué es lo que provoca estos fenómenos. Porque atrás de todo esto no es el gasolinazo, hay muchas cosas más atrás que nosotros, como mortales comunes, como que no entendemos y por lo tanto no podemos ser factor ni parte de esta solución. Si nosotros dejamos de comprar, por ejemplo, afectamos todo el sistema económico. Entonces no es la solución dejar de comprar. Tal vez sí elegir qué vamos a comprar, pero el sistema económico está fundado en que todos compramos y vendemos y hacemos cosas, entonces si de repente nos detenemos todos, lo vamos a colapsar. Entonces no es esa la solución. Más bien sí tenemos que entender, y a mí me parece que cuando el presidente da un discurso posterior a esto para tratar de explicar, yo le diría, nos lo tenía que haber dado antes y también pedirnos nuestra opinión. Porque nosotros somos las personas que contribuimos para que haya dinero, como decía un mensaje, no hay dinero público, es dinero nuestro que lo ponemos a disposición de los servidores públicos para que hagan un buen uso de él. Entonces yo creo que las cosas tienen más bien que cambiar y si vamos a cambiar las cosas tiene que ser con buen ánimo, con inteligencia, con alegría, con disposición, no apesadumbrados, tristes, ni mortificados, ni preocupados, porque esos son estados emocionales que poco ayudan. Tenemos que ser inteligentes y pensar bien lo que está pasando, buscar soluciones. ¿Esos estados influyen en el tema del que vamos a hablar el día de hoy, de la ansiedad y la depresión? ¿Llegan a influir? Sí, cómo no, yo pienso que también hay que entender que en el mosaico social hay muchas gentes que de por sí ya son pesimistas y otros que son siempre inconformes. Están esperando este tipo de noticias para entonces desahogar todo lo que diario traen. No, vamos viendo las cosas y vamos buscándole soluciones y si necesitamos hacer cambios, pues hagámoslo. Pero no es a través de la depresión, ni a través de la angustia, ni a través del estrés, ni de la preocupación como se resuelven las cosas. Esto que nos dice de la información creo que es algo pues muy importante, ¿no? Ahí como recalcarlo, estar informados qué es lo que está pasando, porque es cierto, las redes sociales desafortunadamente, bueno, no todo lo que llega ahí es verdad y entonces, bueno, existe luego esta preocupación colectiva y que vamos pasando las cadenas y ya dijeron y luego pasan grabaciones que no sabemos si realmente sean de personas que, como lo están diciendo ahí, es que están diciendo que no salgan de la casa y bueno, empieza a haber una situación de miedo que no tenemos ni idea si fue verdad, si no fue verdad, si existió o si no existió. Vamos a la pausa, ¿le parece, doctor? Y al regreso, pues ahora sí estaremos hablando ya de qué es la depresión, cómo trabajar, sobre todo cómo detectar a tiempo y pues encontrar un diagnóstico. Vamos a la pausa. Sobre la depresión y la ansiedad, dos pues palabras que de repente las escuchamos mucho, pero a lo mejor no tenemos una certeza de lo que es. Para empezar, ¿van de la mano la ansiedad y la depresión? Son primas hermanas. Sí, a veces empezamos con ansiedad y luego se produce la depresión o lo contrario. Y para el profesional de la salud es muy importante detectar cuál fue primero, porque el tratamiento, sobre todo farmacológico, va a depender de eso. Escuchamos esto de la ansiedad, sobre todo, bueno, pues con personas ya mayores, mamás, abuelas. Me agarraron los nervios. Exactamente, ¿no? Estoy ansiosa. ¿Y cómo la podemos definir como tal para
pues para ubicarnos, ¿qué es exactamente esto, doctor? Bueno, la ansiedad en principio es un desarrollo que tuvo el ser humano para defenderse. Es un sistema de alerta que nos pone atentos a lo que está pasando para defendernos, tal vez en la selva, en el bosque, en los desiertos donde vivíamos. Ese sistema de alerta se activaba para estar atentos y cuidarnos. Y por lo tanto, estar atentos y cuidarnos significaba estar un poco ansiosos. Pero era justificado, pues porque si se estaba acercando un tigre, pues claro que me iba a poner ansioso, claro. Pero era para que o corriera o me subiera a un árbol o hiciera algo. O sea, era beneficioso. Es beneficioso y sigue siendo. Pero de repente, las mismas condiciones en las que ahora vivimos hicieron que ese sistema de alerta, de alarma, se desbordara. Y entonces, en vez de convertirse únicamente en un sistema de precaución o de cuidado que tengo que tener, ahora ya mi estrés lo acumula día a día y entonces se activa constantemente el sistema de alarma, aunque no haya temblor, aunque no haya un animal atacándome, y al estarse activando constantemente me produce determinados síntomas. Es un sistema neurovegetativo, entonces me produce síntomas como temblor, sudoración, cosquilleo, frío y calor, sensaciones de náuseas, taquicardia, sentir que me falta el aire al respirar, y muchas personas refieren que sienten miedo, un enorme miedo. Algunos piensan que se van a desmayar y que le está incluso pasando un ataque cardíaco, que generalmente van y se revisan y el cardiólogo pues les dice que no es eso. Porque la crisis de ansiedad, el sistema de alerta se parece mucho a un ataque cardíaco. Incluso hay gente que siente el brazo hasta entumido. Sí. Pero no, es ansiedad. Ese sistema, como es un sistema natural, no es una enfermedad. Cuando yo tengo una crisis de ansiedad, no es una enfermedad. Lo que estoy sucediendo es que mi cuerpo se está defendiendo ante un estrés acumulado. Sea que esté yo consciente de eso, o que ni siquiera sepa por qué me dio la crisis de ansiedad. Porque hay personas que les da incluso dormidos. Entonces se activa el sistema porque es como un vaso que se va llenando. Y una vez que se llena el vaso, pues lanza la señal y yo empiezo con los síntomas. Si yo no sé que es una crisis de ansiedad, me voy a preocupar muchísimo por lo que me está pasando, porque no sé qué es. Estoy sudando, incluso puedo tener visión borrosa, zumbido en los oídos. Hay gente que va, por ejemplo, a revisarse con el médico los oídos y dice, pues es que tengo mareos, o sea, me estoy cayendo, tengo un desequilibrio. Y todo es producido por ese sistema de alerta. Entonces no nos debe preocupar, pero aclaro que sí es muy incómodo. Digamos que uno en algún momento dado pudiera provocar esta situación. Sí, principalmente por tu manera de pensar, por tu manera de vivir. Hay gente que vive con un metabolismo muy acelerado. No, relax. O sea, hay que estar tranquilos. O sea, no es para tanto. Pero es si nosotros hacemos un análisis de la historia de las personas, el 99% de las personas que tienen ansiedad son niños o niñas que tuvieron una familia disfuncional, un padre alcohólico, un nivel de inseguridad muy grande durante periodos muy largos. Entonces van creciendo el niño o la niña, pero pues el papá siempre llegaba borracho, y ya va a llegar tu papá y ten cuidado y entonces yo vivo con esa inseguridad a mis 3, a mis 5, a mis 7, a mis 10 años, y entonces queda guardada en el inconsciente, y esas son los candidatos principales a que de adultos tengan crisis de ansiedad. Entonces estamos hablando que también obviamente se manifiesta desde la infancia. Sí. Y es cuando vemos a lo mejor a los niños sentados y que se están como tronando las manos. Sí, comiendo las uñas. Empiezan también a comer. Algunos sí, porque sienten que al comer un poco liberan la ansiedad, la contrarrestan. Otros a fumar. O sea, buscan a cada quien a su manera contrarrestar. O el alcoholismo a contrarrestar. Pero no, esa no es la solución. A ver, y ahora, basándonos en este ejemplo de que está un niño o una niña con esta situación de crisis de ansiedad, yo como mamá o como papá, ¿qué debo de hacer? Porque de repente, bueno, son los papás que dicen, es que es normal, o lo llevamos al médico y resulta que pues ellos necesitaban más el médico que el niño, ¿no? Pero ¿cómo podemos tratar esta situación desde la infancia? Bueno,
Los papás es importante que sean observadores, que realmente presten atención a lo que está pasando con los hijos. Cómo duermen, cómo comen, cómo juegan. Un niño tiene que dormir bien, tener ganas de jugar, hacer las cosas, sociabilizar, no debe aislarse. Pero cuando el niño ya no quiere ir a la escuela, tiene pesadillas en la noche, empieza a mostrarnos que algo no está bien. Entonces yo creo que los padres, la primera cualidad que podrían tener en ese sentido es ser atentos, observar las cosas. Y el informarse, como que es muy importante. Uh-huh. Para eso hay muchos apoyos, tanto institucionales como de muchos profesionales de la salud y de otras gentes que pueden ayudarnos a entender qué le está pasando a mi hijo. Porque las razones pueden ser muy variadas. El bullying, por ejemplo, uh-huh, hace que los niños también tengan mucha ansiedad. El iniciar cosas nuevas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando un niño va a entrar por primera vez al agua, a la alberca, al mar, como que hay que ser precavidos, porque cada niño tiene una reacción diferente. Y a veces los papás quieren tratar a todos igual, ¿no? Si un niño es más sensible a una niña, hay que respetarlos, hay que esperar a que poquito a poquito asimilen, vayan quitando sus dudas y se vayan metiendo al agua. En cambio el papá a veces, y eso les provoca más estrés y ansiedad. Entonces yo creo que los papás, por un lado sí tienen que estar atentos y por otro lado capacitarse. Y luego, bueno, hablando de los niños, pero después viene esta etapa de la adolescencia y es también, me imagino que se suma a lo que traen a la ansiedad y aunado a los cambios hormonales y todo lo que quieren realizar, o de repente también pues los compañeros que se acercan a ellos y que traen otra historia distinta y ahí le sumamos y bueno, pues pueden generar seguramente una ansiedad mayor, pero a lo mejor la viven distinto y a veces uno no la puede, no pudiera imaginar, ¿a poco esta niña o este muchacho tienen ansiedad? Uh-huh. Sí, y por eso es importante programas como este, donde se difunde, se da la información, porque hay muchísima gente que nunca va a suponer que el zumbido en los oídos es ansiedad. Claro. Todo se le puede ocurrir menos eso, o la visión borrosa, o las náuseas que está teniendo. Entonces, mientras más informados estemos, pero aclaro, la ansiedad y la depresión, que en este caso estamos hablando de la ansiedad, no es una enfermedad, es una reacción, es una condición que tiene la persona que cuando sobrepasa los niveles normales es cuando se convierte en una crisis. Ahora, ¿por qué si no es ninguna enfermedad, por qué de repente se trata con bastante medicamento y hay personas que, bueno, ya no pueden salir o no pueden estar en paz y no tienen su medicamento a la mano? Sí, porque la ciencia médica encontró que a través de las pastillas podría resolver de alguna manera las cosas. No lo cura, pero lo seda, y al estar sedado, bueno, pues se siente más tranquilo o puede dormir mejor. Entonces, sí podemos apoyarnos de la medicina, pero en este caso no va a resolvernos el problema. Sin embargo, un psiquiatra o un doctor, pues ellos no tienen otro método. Entonces, ellos lo que saben es dar medicamento. Así es que si llega alguien con ansiedad o con depresión, lo primero que se les va a ocurrir es darle medicamento. Muchas personas no necesitan medicamento. Con terapia o con otro tipo de actividades pueden salir. ¿Se puede eliminar 100% la ansiedad? Sí, se puede eliminar completamente, pero va a depender de la persona, del tiempo y de dónde viva, las condiciones, porque muchas veces tú puedes ir a terapia o tener un tratamiento farmacológico, pero tu problema está en tu casa y ese ahí está, no se ha resuelto, no te cae bien tu hermano o tu pareja y entonces pues se está reciclando. Entonces, pero sí se puede, con mucha dedicación, claro que se puede. Y es importante que lo sepan, que nos están escuchando, porque a veces nos acostumbramos a esa manera de vivir, ¿no? A medio vivir, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabemos que pues en la mañana lo que nos va a suceder, mejor tomamos la pastillita o mejor hacemos esto o mejor hacemos oídos sordos para no enfrentarnos a lo que estamos sintiendo. Sí, y lo primero, lo que me gustaría que dejáramos, Rosy, muy claro aquí en el programa, es que no es alarmante, no es grave. Por más que sientan que la Virgen les habla, que se van a morir, no es así. No es alarmante ni grave, pero sí es muy molesto. Vamos a la pausa. Y al regreso empezamos a hablar ya de la prima hermana, que es la depresión. Okay, claro. Vamos a la pausa.
Son las 2 de la tarde con 34 minutos y bueno, seguimos también fuera del aire hablando del tema. Es un tema muy extenso y que si tú lo estás viviendo, si tú te estás sintiendo identificada con algunos síntomas de los que ya nos decía el doctor Francisco Santana, bueno, pues compártelos. Si no los quieres compartir, pues síguenos escuchando, porque a veces es difícil, ¿no? El hablar del tema cuesta un poquito de trabajo, de repente también está muy estigmatizado, ¿no? Se tiene como muy enfocado que la ansiedad nada más pues es de mujeres y situaciones así críticas. Entonces, bueno, tú sigue escuchando Historias y Vida, estamos hablando del tema y ahorita, bueno, pues nos vamos a enfocar un poquito más también a esto de la depresión. Para empezar, tampoco es una enfermedad. No, no es, aunque si tomáramos en cuenta el libro del DSM-5, que es el libro de los desórdenes mentales que se elabora en Estados Unidos, se plantea ahí como una enfermedad claramente. Yo digo que no es. La única depresión que podríamos considerar una enfermedad, que es un problema más neuroquímico, es cuando la persona tiene bipolaridad, porque ahí la depresión inicia sin que me esté pasando nada. Yo puedo estar en un estado de euforia, de mucha alegría, que se le llama estado de manía, y de repente mañana amanezco ya deprimido. Uh-huh. Y esos son cambios químicos en el cerebro, pero es una depresión que viene de adentro, es endógena. Okay. Pero son muy pocos los casos, no es la mayoría. La depresión normal para mí es más que todo una frustración. O sea, yo le quitaría el nombre. Los síntomas sí son síntomas de depresión. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, la gente se siente sin energía, uh-huh. Se siente sin motivación, uh-huh. Perdemos interés en cosas que antes teníamos y muchas veces ni siquiera me doy cuenta cuando estoy entrando o incluso cuando ya estoy en un estado de ánimo depresivo. También dejo de hacer muchas cosas que antes hacía. Empiezo a tener más pensamientos pesimistas, uh-huh. Todo lo veo como más gris, como más oscuro. Ya, y la parte más importante es que pierdo la esperanza. Podríamos entonces decir que la parte fundamental es que la gente siente que ha perdido la esperanza de lograr, de alcanzar. Uh-huh. Entonces empezamos a tener muchas sensaciones de baja autoestima. Y ya no confiamos tanto en las cosas ni en las personas, nos volvemos más aislados y callados. Nuestra expresión física, la cara cambia, se nota uh-huh. que estamos entre tristes y melancólicos. Entonces hay muchas reacciones. Podríamos decir que también una persona con problemas de tiroides pudiera tener síntomas depresivos. Uh-huh. Por lo tanto, a veces se revisa un perfil tiroideo para ver si no pudiera ser eso. Pero en la mayoría decimos entonces, tenemos síntomas depresivos, pero le vamos a quitar la palabra depresión. Lo que la persona tiene es frustración, y quiero que nos escuchen bien allá en sus casas, en el auto, uh-huh. Donde estén. Uh-huh. Tiene frustración, y al frustrarse, tiene 5 posibles reacciones. Una persona que se frustra puede ponerse triste, y ya la tristeza lo lleva a la depresión. O me puedo poner indiferente y mi indiferencia me lleva a la evasión, ¿no? Pues hay que pase lo que pase, a mí que, pues, oye, pero a lo mejor el negocio o la pareja, no, pues que pase lo que pase, ya no me importa. O me pongo irritable, porque estoy frustrado, me irrito y la irritación me lleva al enojo. O me pongo angustiado y la angustia me lleva al estrés. O me lastimo y el resentimiento me lleva al rencor. Entonces, la frustración de la persona produce diferentes reacciones dependiendo su temperamento, su personalidad, su manera, uh-huh. su historia. Porque mientras uno se puede frustrar y enojar, el otro se frustra y se deprime. Entonces, que quede claro, el problema se llama frustración. Una persona que tiene altas expectativas en la vida o que se hace a la idea, no sé, a tener tal o cual cosa o acción en el día y no la tiene, yo lo entendería como frustración. Claro, y entonces aquí sí iríamos a la raíz del problema. La raíz del problema es que nos hacemos casi siempre una sola expectativa.
Y entonces ahí caemos en una trampa, porque si yo me voy a casar y yo tengo una pareja, y entonces me hago una sola idea y esa sola expectativa dice, nos va a ir muy bien, vamos a estar muy contentos y como dice el cuento, hasta el último, fueron felices por siempre, los hijos fueron encantadores, ya teníamos columpio en el jardín, al perrito le pusimos Pinky, todo estaba bien bonito. Ok, y la expectativa B, apá, porque si nomás te pones la A y no te resulta la pareja que tú esperabas, te vas a desplomar, te vas a frustrar. Y ya frustrada te vas a entristecer y te vas a deprimir. Pero tu problema fue que nada más pusiste una sola expectativa, como si esa fuera a resultar. Y ojalá que resultara, pero no es la realidad. La realidad es que si tú te vas a casar, o vas a abrir un negocio, etcétera, o vas a hacer un viaje, dices, bueno, mi posibilidad 1 es que el viaje salga perfecto y todo muy bonito. Y las dos, apá, porque a lo mejor en el viaje te fracturas, se te acaba el dinero, te lo roban. Bueno, tienes que prepararte para entonces saber qué vas a hacer. Y la mayoría de personas hace una sola expectativa y cuando no funciona, todo se desploma. Y entonces, bueno, de ahí que se pueda vivir con esta frustración por mucho tiempo. Exactamente. Y la gente piensa que lo que tiene que resolver es su depresión. Porque como lo que tiene síntomas son de depresión, entonces busca una ayuda para la depresión. Cosa que no está mal, pero esa no es la causa fundamental. ¿Cuál sería la causa? Pues las expectativas que no supo plantearse. En vez de decir, pues me voy a casar con la mejor intención, pero si no me sale bien, yo voy a tener la misma fortaleza y voy a seguir mi vida, cierro ese ciclo y sigo adelante. Y basándonos en este ejemplo, no le fue bien a esta hombre o mujer, esta persona. ¿Qué hacer vaya para levantarse de nuevo? Porque evidentemente, bueno, pues el plan de la boda ya no le salió, no funcionó. Se vale tantita tristeza, tantita, poquita, pero lo demás es saber que la vida tiene ciclos y que tú arriesgaste, que tú intentaste y bueno, hiciste todo lo que pudiste. Tienes que aprender en dónde te equivocaste y no pierdas el tiempo ni en deprimirte ni en frustrarte de más. Mejor aprende, ¿sabes qué? Pues esto no lo hice bien. Y si tu pareja, según tú, tuvo la responsabilidad en el 90%, pues tú nomás fíjate en tu 10%. Pero sí fíjate, para que no te vuelva a pasar lo mismo. Entonces, en vez de sumergirnos en un estado depresivo, pues mejor vemos la solución de las cosas, ¿ok? Tenemos que seguir adelante. Porque esa pareja ni la conocí antes ni me voy a morir con él. Entonces tenemos que ver las cosas de otra manera. Aquí tenemos entonces que tener ideas como más positivas, más constructivas, más propositivas. Ahora, hay personas que pues desafortunadamente viven todo el tiempo en depresión, en desánimo, desinterés, desgano, todos estos síntomas que nos decían. Y a veces uno pues en el afán de ayudar, ¿no? Que no tiene ninguna depresión, pues da algunas palabras que no sirven de mucho, porque pues uno, quien no vive con esta situación, puede creer que, pues que es cualquier situación, ¿no? Y que, pues échale ganas, las típicas palabras que de repente escuchamos que nos caen mal cuando uno está triste, ¿no? Porque no, a veces pudiéramos pensar que va más allá de nuestra voluntad, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay tres niveles de intensidad en la depresión. El más ligero, bueno, es que algo no le salió bien y estás triste 2-3 días, si acaso cuando mucho una semana, y bueno, ya vuelves a tomar oxígeno y caminas. Es un tipo de depresión. Sí estuviste triste, pero ya la depresión mediana o moderada, pues ya implica que ya no tienes nomás 2-3 días, que ya llevas 2-3 semanas, a lo mejor cortaste con una pareja que ya te habías imaginado casada y todo el asunto y pues se acabó todo eso, entonces te cuesta más y entras a un nivel de depresión medio. Todavía en esos dos niveles se vale pues el comentario de estoy contigo, vámonos al parque, vamos a la playa, vamos al cine, etcétera. Pero en el nivel más profundo o la depresión severa, ya no, ya está fuera de la persona esa capacidad de salir por sí misma, ahí ya ocupa ayuda. Y las frases que les decimos, pues sí les resuenan chocantes, porque ellos por dentro piensan, pues si pudiera hacer eso que me dices, ya lo hubiera hecho. En esa etapa se puede hablar ya de un posible suicidio. Sí, claro, porque ya los pensamientos son muy pesimistas, la persona perdió la esperanza
y entonces se requiere en esas etapas un tratamiento farmacológico y terapéutico para ayudarlos a salir. Y perfectamente la persona se siente como si ellos dejaran de ser ellos mismos, se sienten como si fueran diferentes, ya no tienen claridad, y si tuvieran pensamientos muy pesimistas, pues entonces ya empiezan a pensar dejar este mundo porque no tiene sentido, porque ya no van a lograr las cosas. Pero yo conozco muchísimas personas que, habiendo sobrepasado de hecho algunos que intentaron suicidarse y no lo lograron, hoy jamás lo harían. Era nada más el momento, y eso hay que entenderlo. Si usted está deprimida o deprimido, pues sepa que todo pasa, nada queda, nada se va a quedar, o sea, mañana va a ser otro día. Vamos a la pausa con esto que nos acaba de decir el doctor Francisco, y al regreso, bueno, dar los datos, por supuesto, del doctor y de Humanamente, de esta asociación. Sí, bueno, pues a punto de terminar el primer programa, ojalá de verdad que pues esto que estás escuchando sea de utilidad para ti, que te sirva. Si no eres una persona que vive esta situación, bueno, seguramente y desafortunadamente alrededor ha de haber alguien que sí lo esté presentando, en tu casa o con los amigos, a veces también en el trabajo, pues pasarle la información, lo que estás escuchando hoy aquí en Historias y Vida. Y también, bueno, afortunadamente hay cursos, ¿verdad?, que están realizando en Humanamente y que ayudan mucho, son de bastante utilidad también para los familiares, porque ese es otro punto. Aunado a esto, antes de irnos a la pausa con lo del suicidio, pues a veces uno tiene tantas ideas que no sabe cómo ayudar, o de repente también existen estos mitos que no, cuando está diciendo es que no va a hacer nada. Y hemos sabido de casos que realmente estaban pidiendo ayuda y uno no supo qué hacer, ¿no? Entonces creo que es importante también para los familiares o para la pareja o los amigos acercarse a este tipo de cursos y que le vayan orientando a uno, que le vayan diciendo, porque pues esta tarde en lo particular estoy aprendiendo yo lo de la crisis de ansiedad, sobre todo esto del dolor del oído, ¿no? Que bien decía, uno pudiera pensar que es algo físico, algo médico, y no tiene nada que ver con lo emocional. Sí, aquí los cursos que ofrecemos, Humanamente es una organización no lucrativa que está formada de puros familiares que o tienen el diagnóstico o tienen un familiar con diagnóstico. O sea, ese es el grueso. Claro que cualquier gente puede ser voluntario de Humanamente, pero el 99.9 estamos ahí o porque tenemos el diagnóstico o porque tenemos un familiar con. Y tenemos cursos para que yo como familiar me capacite y sepa manejar a mi ser querido, ayudar a mi ser querido si tiene depresión o si tiene ansiedad o bipolaridad, también trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo o esquizofrenia. Entonces, no son gripas, entonces sí se requiere muchos más capacitación y elementos para saber manejarlas. Entonces es un curso de 3 meses para los familiares, van una vez por semana. Este curso no tiene costo, es una aportación voluntaria. La asociación hace hasta lo imposible por tener recursos para poder ofrecer lo más que pueda. Algunos cursos se cobran, otros son gratuitos. Pero todos son de bajo costo y ninguna persona se debe de quedar sin ir por falta de dinero. O sea que, por ejemplo, hay cursos para las personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen esquizofrenia o bipolaridad o TLP, o etcétera. Cursos para ellos, 3 meses y medio. El curso se llama Tierra a la Vista. Y es un curso donde ellos aprenden qué les ha pasado en su cerebro, qué tienen que hacer, qué tanto influye su manera personal de ser en ese diagnóstico, qué tanto ellos mismos provocan los síntomas, qué tanto es un asunto meramente neuroquímico, para qué sirven los medicamentos, qué tipos de terapias, cómo relacionarse con sus familiares, cómo volver a la vida social y laboral o académica. Entonces son cursos interesantes que hay para ellos. En enero vamos a iniciar el curso para familiares y también va a haber curso para las personas que tienen el diagnóstico. Y además tenemos grupos de apoyo. Un grupo de apoyo es que yo no necesito estar inscrito en nada, pero sí necesito sacar lo que traigo y puedo ir al grupo de apoyo a platicar. Pero son grupos de apoyo de personas que tienen un familiar con alguno de estos diagnósticos.
y siento que me ando quemando. Entonces digo, ¿dónde platico? ¿Con quién? Pues va a su grupo de apoyo y ahí platica, no tiene ningún costo. Entonces, cuando menos va a encontrar eco en los demás y apoyo. Claro, y que uno siente que no está solo, porque hay temas en los que de repente empieza uno a platicar con los familiares o con los amigos y que no lo han vivido, y pues lo juzgan de loco tal cual, ¿no? Perdón por la expresión, pero no entienden de lo que está hablando y pues la persona se siente peor, frustrada, ¿no? Que no encuentra como un alivio. Y aparte, esto de los cursos, creo que es muy interesante. Quien está viviendo la situación, a veces no quieren asistir a un especialista, les cuesta trabajo, tenemos ideas muy erróneas también. Y el ir a un curso, el que nos expliquen qué está pasando en mi cerebro, que a veces son factores pues que no están a mi alcance o que son situaciones químicas o biológicas, pues uno ya va como de gane, ¿no? Dice, bueno, no era tanto yo, sino que también, bueno, pues cosas externas influyeron para que tuviera este diagnóstico. Sí, y sobre todo, bien lo dices, ahí van como estudiantes, ahí no aceptamos pacientes ni se usa la palabra enfermo, ¿no? Ahí va que tú seas un estudiante para que estudies antes, para que te prepares en esto que te sucedió, sepas exactamente y sepas cómo manejarlo. Entonces ellos reciben un manual, van teniendo su material didáctico y van aprendiendo. Doctor, antes de que nos dé los datos, importante decir esto de entonces de la depresión, antes de acudir a lo mejor con alguna urgencia médica, porque bueno, pues empiezan también las crisis, de repente si uno no sabe, pues va a emergencias y entonces le dan una pastilla y ya sintió bienestar y se empieza a medicar. Importante saber que no siempre va a ser el estar tomando medicamento ni pastillas, que es un tema que ojalá después lo abordemos, sobre todo en mujeres, ¿no? Y que está de boga y hay gente que incluso dice, tengo ya 20 años tomando esto o tomando aquello. No, recuerden que todo va a dar al hígado y a los riñones, o sea, toda pastilla tiene algún efecto en nosotros, secundario, no nada más es que nos la tomamos y no pasó nada, nos resuelve o nos ayuda. Pero si nosotros tenemos un problema de sueño, que es lo que la mayoría observo, que en la noche no pueden dormir y entonces se acostumbran a tomar Tafil, Ribotril, Clonazepam. Entonces, como que la pregunta no es qué pastilla me tomo, es por qué no estoy durmiendo bien, por qué no me puedo dormir, cuáles son las cosas que en mi vida no estoy resolviendo. Y nos vamos por la libre, por la vía fácil, que yo creo que conviene hacer el pequeño esfuerzo y ya dejar como último recurso en qué momentos tenemos que tomar un medicamento y consultarlo con nuestro médico, pero no como primera opción. Claro. Pues, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde se encuentran ustedes? Humanamente está en Aurelio Ortega, 531, en la colonia Seattle. Está ahí cerca de la Avenida Américas, ahí por donde está el Hospital San Juan de Dios. Y los teléfonos es el 3642 8387. 3642 8387. Nos encuentran también en Facebook. Ahí tiene una página Humanamente pertenece a una red nacional, por si ustedes tienen un familiar en otra parte del país, ver si en esa ciudad tenemos sede y también se imparten cursos allá. Claro. ¿Y cómo usted que está ahorita pues que ya lleva bastantes años allá en Humanamente, cuál es, digamos, por decir una palabra, la tendencia en cuanto a alza en jóvenes, en adolescentes, o ha habido una disminución? No, sí hay una alza en el adolescente en el tema de la ansiedad y en el trastorno límite de la personalidad. Esos dos hemos notado sí un alza. La esquizofrenia y la bipolaridad se han mantenido estable, o sea, tienen más o menos la estadística es la misma. Los que sí se nota que se han incrementado es un poquito el trastorno límite, desde luego la ansiedad y la depresión, bueno, pues está clasificada que en el 2021 va a ser el principal problema médico. Entonces esperemos que no sea así, que encontremos soluciones distintas para que no lleguemos a eso. Y algo también de lo que aprendimos esta tarde, bueno, pues hacer una planeación, ¿no? Es decir, darnos cuenta, pues de lo que estamos haciendo, que a veces
valga la redundancia, planeamos, pero no vemos más allá de lo que se nos puede salir de las manos, o, por ejemplo, lo que decíamos al inicio, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país, que eso no lo podemos controlar. Entonces es como tener el plan A, el plan B, y también llevar a lo mejor un diario, ¿verdad? Estar apuntando cómo nos sentimos, en qué momento, si fue en la fiesta de familiar, si en estas fiestas que acaban de pasar, que también va muy relacionado, mucha gente no le gusta estas celebraciones, ¿no? Y hay gente que incluso no quiere salir de la depresión, porque es la manera en que llama la atención, o es la manera en que me prestan también un poco de atención, o es, no quiero enfrentar las cosas diarias de la vida, y entonces hay algunos casos que la misma persona inconscientemente no quiere salir de su depresión. O sea, tiene una ganancia secundaria. Es la minoría, pero sí existen. Pero no, tenemos que salir todos adelante, ver las cosas con otro enfoque. Nomás por poner este caso, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, nadie quería porque decíamos, se va a desmantelar nuestra industria nacional, porque van a llegar productos de todo el mundo, y etcétera, etcétera. Y ahora nos preocupa que Trump nos diga eso, pues si quiere, pues que se vaya. O sea, el mundo está lleno de oportunidades, todos debemos de ver las cosas con ese ánimo y con ese optimismo. Claro. Si tenemos que adaptarnos a una nueva condición, lo vamos a hacer, y hay que reorganizarnos. Este país va a salir adelante. Y sin decir, pues es que lo tenemos que hacer porque no queda de otra, porque pues ahí le estamos invitando también al pesimismo, ¿no? A verlo todo de esta manera. Muchas gracias, doctor, gracias, de verdad, siempre es un gusto tenerlo aquí en Radio Mujer, en estos programas, aprender y sobre todo, bueno, pues desearle un feliz año, que no sea la última vez que nos acompañe, porque mucha gente que lo está escuchando, bueno, pues necesita de estas palabras que hoy usted nos compartió. Gracias. Encantado de estar aquí, Rosy. Un abrazo para todos. Gracias. Les recuerdo el teléfono de Humanamente 3642-8387. Gracias, Arturo, Abraham. Soy Rosy Muñoz. Ya viene de Gala de Etiqueta con Nancy Ocampo, así es que quédate escuchando este programa. Y bueno, mientras tanto, te recuerdo que el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde tenemos una cita aquí en Historias y Vida. Buenas tardes.